el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso. ¿Qué significa velar por alguien? Quiere decir estar atento a su vida, a la vida de otro. ¿Por qué? Porque necesitan cuidado. Luchar por otro, ¿para qué? Para que puedan avanzar. Porque todavía les fascinan ciertos pecados, aun cuando les ha traído a su propia vida muchas consecuencias negativas. Ellos no saben pelear por sus vidas, ni siquiera saben que tienen un temible, espantoso, terrorífico enemigo que sedujo y arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. Es decir, sedujo a otros ángeles para que se unieran a su conspiración rebelde. Así que vamos a estudiar la importancia de lo que significa la cobertura espiritual. Porque hay gente que viene a la iglesia domingo tras domingo, pero no tiene la cobertura. No tiene quien lo cubra. No tiene quien responda de él. ¿Qué es cobertura? Tener cobertura incluye ciertos elementos porque para poder ejercer algún tipo de autoridad, uno debe representar una fuente que pueda respaldar y esté dispuesto a hacerlo, porque la autoridad representa como una reserva de poder. Por eso es que la gente le pregunta, ¿eres cristiana? Sí, ¿y dónde vas? ¿Y dónde te congregas? ¿Por qué? Porque sabe que esa persona tiene que ser enseñada, tiene que ser ministrada y tiene que ser una persona que esté siguiendo una visión. El Señor les dio autoridad a sus 12 discípulos. Recuerden que aquella noche se la pasó orando el Señor, amaneció, llamó a los discípulos y entre los discípulos escogió a 12. Y esos 12 les dio autoridad sobre los demonios, les dio poder para sanar enfermos y los envió a predicar el reino de los cielos. Luego envió a otros 70 y les dio también poder para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo les dijo, y nada los dañará. Y luego esa misma autoridad fue dada a la iglesia a todos los creyentes. Pero las condiciones necesarias para ejercer esa autoridad son dos. La primera es la fe, porque sin fe nada podemos hacer. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y el segundo es la unidad. ¿La unidad de qué? De creencia, de propósito. Por eso el Señor Jesús dijo, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Todas estas cosas, ¿cómo las vas a aprender? ¿Dónde las vas a aprender? Entonces, ¿qué es lo que necesita el creyente? Enseñanza.
supervisión para poder crecer recto. La cobertura comienza con la formación. Un creyente necesita cuidado, necesita dirección, necesita protección de un líder llamado por Dios. Todo creyente necesita ser formado por un líder, porque creen que en la escuela hay un maestro, porque el maestro se convierte en el líder de esos niños. Si el maestro es bueno, los va a guiar bien. Si el maestro es malo, los va a guiar mal. Todo creyente también necesita ser formado por un líder, porque ese líder le va a impartir no solamente conocimiento, le va a impartir la unción para su llamado. Fíjense que cuando uno sale del colegio y recuerda a los profesores, siempre recuerda a aquel profesor que le dio un buen consejo. No recuerda a esos profesores matones que hay en todas las colegios y escuelas, a esos abusivos que lo menosprecian, que lo abusan, que lo denigran, que lo avergüenzan. A eso uno no recuerda bien, pero al maestro que le dio un buen consejo, le dio una buena palabra, le dijo: no hagas así, hijito, no está bien lo que estás haciendo, a ese recuerda. Mateo capítulo 10. Y para los orgullosos les dijo el Señor así, Mateo 10, 24. El discípulo le dijo: no es más que su maestro, ni el siervo más que su patrón. Bástale al discípulo ser como ¿quién? Como su maestro, y al siervo como su señor o como su patrón. Inclusive cuando una persona va a ofrecerse para el servicio doméstico, le dicen: ¿dónde has trabajado? En tal parte. Esa es una referencia, porque saben que en tal casa trabajó y la evidencia se ve. La impartición significa estar bajo bendición, porque la unción y las promesas que tiene nuestra cobertura, o sea que la visión del líder y las bendiciones que él recibe también son nuestras. ¿O por qué cree que esta es una iglesia apostólica? Porque usted está recibiendo también la impartición de un apóstol. Cuando la iglesia es pastoral, está recibiendo una impartición pastoral. Entonces, la impartición es importante. ¿Qué se le está impartiendo? ¿Cuál es la bendición que usted recibe por causa de la impartición? Tercero, la sujeción. La sujeción involucra respeto. Si vos respetas a alguien, no vas a hablar para ese alguien que respetas. No te vas a estar quejando, no vas a estar hablando lo que no sabes. Por eso necesitas respeto, obediencia, fidelidad, lealtad que es tan escasa. Necesitas sinceridad, constancia, franqueza a quien está encargado de tu vida, de formar tu vida. Pero los independientes, ¿cómo estás? ¿Todo bien, perfecto. ¿No hay problema? No hay problema, independiente. El estar sujeto es un principio bíblico, porque el que tiene un espíritu independiente no es parte del reino de Dios, aunque se congregue en un lugar. Y hay principios de cobertura, porque la cobertura
es un acto voluntario de someterse al cuidado espiritual de tu propia vida. Eso no es obligatorio, eso no es forzado, porque si es forzado, deja de ser verdadera cobertura. Es estar bajo el cuidado y la dirección de un líder que ha sido bendecido por Dios. Vamos a ver algunas características de estar bajo cobertura. Primero, la visión. La impartición de la visión para trabajar y ser parte de ella. Segundo, ser formado. El ser formado tiene un proceso de formación y discipulado. Y tercero, honra. Honrar la autoridad por quien recibimos las bendiciones y las promesas. ¿Por qué aprendiste a orar? Porque alguien te enseñó. ¿Por qué aprendiste a predicar? Porque alguien se dio el tiempo de enseñarte. Ahora, ¿cómo se trabaja bajo la misma visión? La visión es una representación de lo que debe ser el futuro. Es un conjunto de ideas, algo que deseamos, por tanto, es el sueño o imagen de lo que usted alcanzará en un tiempo determinado, y eso debe marcar o debe ser el norte o la dirección hacia donde quiere llegar. Por supuesto que las visiones tienen que ser realistas, tienen que ser posibles también de alcanzar, tienen que ser positivas, tienen que ser alentadoras, tienen que ser orientadas, tienen que tener objetivos nobles, porque eso va a reflejar quiénes somos y cuál es nuestro propósito y las metas que nosotros queremos lograr. En la Biblia podemos ver cómo es una visión según el pensamiento de Dios. Las visiones humanas no siempre se logran. La gente sueña con ser un empresario victorioso que alcanzó el éxito y que todo el mundo le rinde pleitesía. Ese es el sueño humano. Por eso es que digo que las visiones humanas no siempre se cumplen. Pero Dios ha prometido que cuando Él siembra una visión en el corazón, Él provee también la provisión y pone las herramientas necesarias para lograr más poder. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Para llevar adelante una visión necesitas ¿qué? 1:8. Poder del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre vos, entonces me vas a ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Así que cuando confiamos en el Señor Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a nosotros. Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber de ustedes, porque eso es la garantía de que eres un verdadero creyente. ¿Recibiste el poder del Espíritu por las obras de la ley o por escuchar con fe? Porque a medida que nosotros avanzamos en la visión, Dios proveerá todo lo necesario para que se haga una realidad. Porque Pablo les escribió a los filipenses y les dijo: yo estoy convencido, estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a ir a la Biblia, a Génesis 37. Ahí vamos a ver una visión, lo que significa una visión. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas de su padre con sus hermanos. Sus hermanos eran los hijos de
de las esclavas. Unos eran de Bila y los otros eran de Silpa, que eran mujeres de su padre. Y los muchachos pues salieron perros. Así que se portaban mal, re mal. Y José escuchaba todos esos comentarios y venía a su padre y le contaba. Así que por esa causa lo aborrecían, no podían hablarle pacíficamente. Y José a sus 17 años tuvo un sueño y le contó a sus hermanos. Y con el sueño ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y le contó el sueño a su padre y a sus hermanos. Ellos dijeron, vas a reinar entre nosotros, vas a dominarnos a nosotros. Así que le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Después tuvo otro sueño, dice la Escritura en el verso 9, y también se lo contó a sus hermanos. Y le dijo, he tenido otro sueño, soñé que el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Le cuenta otra vez al padre y a los hermanos, y a su padre le dijo, bueno, ¿qué te pasa? Ya son 2 sueños. ¿Qué es lo que estás soñando? Que yo y tu madre vamos a venir a doblar nuestras rodillas con tus hermanos delante de ti. Y lo hicieron porque los sueños de Dios se cumplen. Fue Dios mismo quien colocó la visión en José. Fue Dios mismo quien puso en su corazón de José, pero él necesitaba madurar, porque con 17 años, por más alto que uno sea, es un pobre inmaduro. Y a veces hacemos las cosas inmaduramente, y eso difícil que cumplamos con la visión de Dios. Por eso es que pasan años. Puede que Dios te llame joven, muchacho. Puede que Dios te llame cuando estás en tus 30 años. Puede. Pero eres un pobre inmaduro. Tienen que pasar años, 13 años de sufrimiento de José para que pueda entender su sueño. Calumniado, hasta la cárcel fue. Necesitaba madurar, porque solo la madurez nos equipa para cumplir la visión o el sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Es fácil para la iglesia lograr la visión? No, no es nada fácil. Siempre vamos a tener obstáculos que serán los mismos creyentes. El atraso, ¿por qué? Porque no cooperan con la visión. A veces la misma visión produce sentimientos negativos en los miembros, porque la gente no entiende lo que Dios está haciendo. O sentimientos negativos entre los líderes, entre los más cercanos, entre los que Dios pone más cerca para vos. Los pone cerca para que te ayuden, los pone cerca para que aprendan. Pero si algunos de esos cerca se van y comienzan a hablar, la gente les va a creer lo que hablen, aunque sea mentira, les va a creer. ¿Por qué? Porque va a decir, estos se salieron y estaban con ella, en este caso. Debe ser verdad lo que hablan. No saben quién los está usando. Por eso es que conspiran contra la visión. ¿Por qué? Porque están haciendo hasta lo imposible para que no se cumpla. Recuerden, los hermanos de José hicieron hasta lo imposible para que no se cumpla. Tras que lo vieron venir, ellos comenzaron a hablar, porque eran habladores. Dijeron, mira, por allá viene el soñador que quiere que nosotros doblemos nuestra rodilla delante de él. Ahorita va a saber lo que le vamos a hacer. Llegó él, porque su padre estaba preocupado por los sinvergüenza de hijos que tenía, y lo agarraron a José y lo metieron a un pozo.
a una noria. Y lo dejaron ahí. Les gritaba: hermanos, sáquenme de aquí, hermanos, no sean así, ¿qué van a hacer conmigo? Todo el tiempo, toda la noche, el hombre gritando ahí. Y ellos lo iban a matar. Tuvo que intervenir un hermano y dijo: no lo matemos, no hagamos eso. De repente por allá comenzó a levantarse el polvo, venía una caravana de ismaelitas. Así que dijeron: mejor vendámoslo, así no lo matamos. Le quitamos la ropa, la untamos con sangre y le decimos a papá que se lo comió una fiera. Miren ustedes esa mentira. Miren ustedes ese odio. Solo porque Dios había puesto en aquel joven una visión y una visión de él. Lo que no debemos olvidar es que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Pedro le dijo al Señor Jesús: no vayas a la cruz, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Parecía que le estaba dando un buen consejo. Podía decir Pedro: no, amigo, no te preocupes, no te pongas así. Pero no le dijo así. Le gritó y le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres un tropiezo. Ha de haber dicho Pedro: ¿qué le pasa a este? Satanás te va a tentar para que abandones la visión. Te va a mostrar tus propias debilidades, tus miserias humanas, a vos y a la gente que lideras. Te va a poner obstáculos grandes para que no puedas avanzar. Te va a decir: te inventaste, eres exagerada. Pero lo que no debes olvidar es que el Espíritu Santo siempre va a estar con vos, porque Él ha dicho: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la falta de visión produce consecuencias negativas a la iglesia, porque los creyentes se desenfrenan, los creyentes se enfrían, los creyentes no comparten su fe con nadie, los creyentes se vuelven flojos, los creyentes viven desanimados, los creyentes son presa fácil del pecado. ¿Por qué? Porque no quieren aprender, no quieren ir a la iglesia por tibios. Proverbios 29:18 dice: cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Cuándo es que no hay visión o no han entendido la visión? Cuando los creyentes no apoyan al pastor. Es decir, que toda esta enseñanza fue un recordar la vida del creyente, la vida del visionario, no solamente aquí, sino en las misiones. No solamente aquí, sino también en las misiones. No apoyan al pastor, no le ayudan a la obra. Los dones y ministerios no están en ejercicio. Y entonces, ¿qué hace la gente? Comienza a causar división en la iglesia, porque son carnales, no leen la escritura, son unos orgullosos y no saben nada. Y esto también es importante. No aceptan ser corregidos por su mal comportamiento. No quieren asumir su responsabilidad. No entienden para qué es la corrección. ¿Qué más hay cuando no hay visión?
creyentes mundanos. Les encanta el chisme. Y siendo cristianos carnales y religiosos, no irán a ningún lado porque todo se vuelve para ellos una rutina. Gálatas, capítulo 3, versos del 1 al 4. Cuando Pablo llegaba a algún lugar, siempre les preguntaban, ¿ustedes tienen el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque había que hacer una impartición para que reciban el Espíritu Santo. Así que a los Gálatas Pablo les dijo, Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado para no obedecer la verdad? Ya fue presentado Cristo entre ustedes, claramente y crucificado. Esto solamente quiero saber de ustedes, le dijo. ¿Recibieron el Espíritu Santo por lo que eran buenos, por las obras de la ley o por escuchar con fe? Son tan insensatos, le dijo, que habiendo comenzado con el Espíritu, ahora van a acabar con la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Cuando uno nace de nuevo, el Espíritu Santo está aquí, presente, activo, animándote, enseñándote, dirigiéndote. Pero si te enfrías, no conoces la visión, no sabes a dónde vas, entonces comienza el enemigo a volverte un insensato. Y queda duda todavía de si naciste de nuevo o no naciste de nuevo. ¿Cuáles son las características de estar bajo cobertura? Primero, visión. Segundo, que ya vimos que es la visión, ser formado. Tener un proceso de formación y discipulado. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y hagan ¿qué? Mateo 28, 19. Vayan y hagan ¿qué? Hagan amistad. Hagan amistad con los creyentes. Hagan cena entre ustedes. Así se van a entretener, no van a estar tan aburridos. Van a hacer cena entre amigos, los más cercanitos. Ustedes pueden comer contentos con ellos. No dijo nada de eso, Dios. El Señor Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Qué te ha mandado el Señor? ¿Hacer cenas, hacer empanadas, hacer qué? Hacer discípulos. ¿A dónde? A las naciones. Y después esos discípulos hay que hacerlos ¿qué? Bautizarse para que se identifiquen con el Señor Jesús. Y enséñenles, les dijo. Los discípulos tienen que ser enseñados. Enséñenles ¿a qué? A que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús escogió a 12 apóstoles para dirigir la iglesia. Como les dije antes, oró toda la noche, amaneció y escogió a sus discípulos. Entonces, un discípulo, ¿qué es lo que decide? ¿O cómo se muestra un discípulo? El discípulo decide permanecer en la palabra y hacer de ella su fundamento de vida. Discípulo es aquel que oye la palabra y la pone en práctica, la aplica, la vive. Y entonces ese discípulo se convierte en aquel constructor que construyó su casa sobre la roca. El creyente busca en la palabra promesas para su vida. El discípulo busca vida para que las promesas de Dios en su palabra se cumplan en su vida. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.